Hermanos, abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Estamos en Mateo capítulo 6. Es casi la mitad del Sermón del Monte de Jesús. Y hemos estado considerando todo lo que Jesús nos enseñó en su Sermón del Monte. Ha sido mi privilegio compartir con ustedes lo que el Señor me ha mostrado, y yo oro para que Él lo use para capacitarnos, para vivir en una manera que le agrada y glorifica también. Hemos estado mirando los primeros 18 versículos del capítulo 6. Encontramos el tema de esta sección en el verso 1, donde Cristo dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como siempre, Cristo revela el motivo de nuestro corazón mientras hacemos nuestra justicia, es decir, nuestras buenas obras. Tenemos que fijarnos que las hacemos no para ser vistos por otros, no para traer gloria a nosotros mismos o hacernos grandes a los ojos de otros, sino debemos estar preocupados de que somos vistos por Dios, para glorificarlo a Él a través de lo que hacemos. Para lograr su propósito acá, Jesús se enfoca en 3 ejemplos de buenas obras. Esas fueron las obras más importantes en la vida religiosa de los judíos en esta época. En los versos 2 a 4, Jesús habla de nuestro dar. Y hace 2 semanas nosotros hablamos de este tema, considerando lo que dice Pablo, primeramente en 2 Corintios capítulo 9. Y también acá en los versos 5 a 15, Jesús describe cómo podemos glorificar a Dios por medio de nuestro orar. Es lo que consideramos esta mañana. Y Jesús trata del tema de ayunar en los versos 17 y 18, el cual trataremos en el futuro. Entonces, por ahora queremos leer esos 18 versículos. Y yo leo el primero. Y les invito a ayudarme con el resto hasta el versículo 18. 6:1. Dijo nuestro Jesús: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis malas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. La palabra de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por darnos el regalo de la oración. Te alabamos, Señor, que podemos hablar contigo como hemos estado haciendo esta mañana delante de tu trono. Gracias, Señor, porque sabemos que este regalo vino a nosotros por medio de un gran costo, el costo de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesús. Y te alabamos, Padre, que por medio de Él tenemos esta relación personal contigo como hijos a su Padre. Y gracias, Señor, gracias por lo que tú nos has enseñado sobre el tema de orar. Ayúdanos esta mañana, Señor. Ayúdanos a enfocar en lo que dice tu palabra. Y oremos, Señor, que vas a obrar en nuestro corazón. Así que podemos hablar contigo, podemos orar de una manera que te agrade, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oremos. Amén. George Mueller, el hombre que ayudó realmente a miles de huérfanos en Inglaterra en el siglo XIX, fue conocido como un hombre de oración. Una vez alguien le preguntó cuánto tiempo él pasaba en oración, y Mueller respondió: yo vivo en el espíritu de oración mientras yo camino, cuando me acuesto, cuando me levanto. Las respuestas siempre están viniendo. La oración era su forma de vida. Y nuestro Dios ha designado la oración para ser nuestra forma de vida. Así que orar es como respirar para nosotros. Si hemos sido cristianos por años o solo por días, ya sabemos cómo orar porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos guía a orar. Entonces, el propósito de mi sermón esta mañana no es enseñarles a orar como si no supieran. Yo quiero ayudarnos, yo quiero ayudar a nosotros a examinar nuestra oración a la luz del modelo que Cristo mismo nos ha dado, para que podamos identificar las debilidades de nuestra oración, las fallas de nuestra oración, y podamos corregirnos así nuestra forma de orar traiga más y más gloria a nuestro Padre. Yo iba a cubrir todos estos versículos en este sermón, pero cuando empecé a estudiar el Padre Nuestro, decidí dividir el mensaje en dos partes. Así que esta mañana miraremos a los versículos 5 a 9 y la próxima vez consideraremos la parte final del Padre Nuestro.
La pregunta que queremos contestar esta mañana es, ¿cómo oramos para ser vistos por Dios? ¿Cómo se puede estar seguro que glorificamos a Dios en nuestra oración? Y lo que encontramos en los versículos 5 a 8, primeramente, es que oramos hablando con Dios. Hablando con Dios. Los judíos más piadosos en la época de Jesús oraban públicamente en horas fijadas por la mañana, la tarde y la noche. Y en estas horas sus líderes se congregaban en las esquinas llenas de gente. La palabra que usa Jesús para calle en el versículo 5 refiere a una calle más ancha que lo normal. Una calle mayor donde las oraciones largas y floridas de los líderes podrían ser escuchadas por mucha gente. A los fariseos les encantaba orar donde tenían grandes audiencias para ser escuchados por los hombres. Y dijo Jesús de los fariseos que por apariencia hacen largas oraciones. Lo encontramos en Marcos 12:40. Esos hipócritas tenían ganas de mostrarle a otros su religiosidad. Y hermanos, aunque no somos fariseos, nosotros caemos en el mismo tipo de error. Nosotros pensamos en orar como si estuviéramos hablando con otras personas. Cuando estamos en grupo, no oramos en voz alta porque a veces tenemos miedo de lo que otras personas piensan de nuestra forma de orar. Somos conscientes que otros nos escuchan y estamos avergonzados. Y por otro lado, oramos en voz alta a veces, tratando de hacer una hermosa oración, repitiendo frases, usando lenguaje elevado. Queremos que otros reconozcan que sabemos orar de una manera que agrada al Señor. Pero cuando oramos, no deberíamos estar interesados en lo que otros piensan de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con ellos, sino con nuestro Dios. Miren conmigo el versículo 6. El verso 6, donde Jesús dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Tenemos que reconocer primeramente de este versículo que Jesús no afirma que no debemos orar públicamente como nosotros hacemos cada vez nos reunimos, como los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. No hay parte de la palabra de Dios que prohíbe la oración pública. Al revés, estamos animados a orar con otros hermanos en Cristo. Tenemos ejemplos en los dos Antiguo y Nuevo Testamentos. Muchas veces Cristo mismo oró en público. También Dios bendice a la iglesia en sus oraciones públicas. ¿En cuáles maneras? Es una manera en que aprendemos a orar, escuchando a otros. Somos animados a escuchar a otros orando por nuestros propios problemas. Cuando le digo, por ejemplo, a otro hermano sobre una lucha personal y me dice que va a orar por mí, está bien. Sin embargo, si ora conmigo en ese momento, es mejor. Para mí tiene más significado porque Él me lleva al trono de la gracia de Dios. Él está conmigo, intercediendo por mí a Jesucristo. Entonces, en el verso 6, ¿qué quiso decir Jesús? Él está diciendo, oramos a Dios. Oramos para ser escuchados por Dios. Como el pastor Mauricio nos ha dicho vez tras vez,
Orar. Orar es ¿qué? Hablar con Dios. Es lo que significa. Solo Dios es nuestra audiencia. Aunque estamos con otra persona o en grupo, hablamos uno a uno con el Dios del universo. Cuando Jesús nos pide entrar al aposento para orar, como dice en verso 6, Él nos guía a cerrar nuestra mente a los pensamientos de otros que oran con nosotros. Nos enfocamos en nuestro Padre. Pensamos en su carácter, en su sanidad, su misericordia, su fidelidad. Y nos deleitamos en estar en su presencia. Así que, ustedes, hermanos, mientras oras, ¿estás enfocado en Dios? ¿Tienes miedo de orar en público? Si estás enfocado en hablar con Dios, ¿no tienes miedo? ¿Tratas de impresionar a otros con tu conocimiento bíblico en tus oraciones? Recuerda que estás hablando con Dios. Él sabe todo lo que le dirás mucho antes de lo que lo digas. Y mientras hablamos con Dios en la oración, seguimos el modelo que nos enseña Jesús, como hablar con Dios de una manera que lo glorifica. Jesús nos dirige a empezar nuestras oraciones llamando a Dios, ¿qué? Nuestro Padre, sí. Oramos a nuestro Padre en el verso 9. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y bueno, la autoridad más grande del tema de la oración nos afirma que el Dios del universo es nuestro Padre. Los judíos no estaban acostumbrados a llamar a Dios su Padre. Este título de Dios ocurre solo 14 veces en el Antiguo Testamento y normalmente no se usa para dirigirse directamente a Dios. Sin embargo, en esta parte de su sermón, Jesús lo usa por lo menos 10 veces. Aquellos que escuchaban a Jesús deben haberse sorprendido de que Él les enseñara a orar llamando a Dios nuestro Padre. De hecho, cuando Jesús oró, siempre usó la palabra Padre. Más de 60 veces lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Hubo solo una vez en la que no se dirigió Dios con su Padre. ¿Ustedes saben cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento cuando su Padre tuvo que rechazarlo porque cargó con todo nuestro pecado. Salvo esta vez, Jesús expresó la intimidad de su relación con su Padre. Y dice Jesús que nosotros compartimos esta intimidad con Dios como Padre. Cada vez venimos al Padre en oración, reconocemos lo que Dios hizo para que podamos llamarlo Padre. En cierta época, todos nosotros estuvimos afuera de la familia de Dios. Fuimos enemigos de Dios por causa de nuestra rebelión contra Él. Solo merecíamos su castigo por nuestro pecado. Pero Dios nos mandó su Hijo Jesús para rescatarnos del castigo. Así que el apóstol Juan, en Juan 1:12, nos dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso, solo los hijos de Dios pueden orar esperando para que Dios les escuche. ¿Saben lo que esto significa?
significa que Dios no escucha las oraciones de todos. Él no escucha ni contesta a aquellos que están afuera de su familia, que no han confiado en Cristo como su Salvador. Entonces, orar a Dios como nuestro Padre afirma que solo los hijos de Dios reciben la atención íntima de su Padre Celestial. Afirma que Dios nos ha llamado del mundo a ser sus propios hijos amados. Cada vez llamamos a Dios nuestro Padre, establecemos nuestra relación personal con Dios. No estamos hablando con una fuerza ni un espíritu impersonal, sino con una persona. Y no solo una persona, sino un Padre que nos cuida, que nos protege, que provee todo lo que precisamos. Venimos al Padre esperando que Él nos escuche atentamente y nos conteste. Es lo que Jesús nos dijo también en otra parte de la palabra de Dios. Miren conmigo a Lucas 11, 11 a 13. Lucas 11, 11 a 13. Jesús les dijo: ¿os supone que alguno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, hermanos, venimos a nuestro Padre Celestial. Así que cuando yo vengo a mi Padre en oración, yo sé que Él me reconoce como su hijo. Él sabe mi nombre. Qué asombroso, ¿no? Qué asombroso. El Dios que gobierna al universo, que sustente cada cosa por el poder de su mano, que hace que naciones se levantan y se caigan, que está guiando su iglesia cada momento en todo el mundo, quiere escuchar lo que le digo. Yo no soy un número entre todos sus hijos del mundo. Yo sé que mi Padre nunca está demasiado preocupado para reunirse conmigo. Las puertas de su sala de trono están siempre abiertas para mí. Él quiere escucharme. Mi Padre quiere contestarme para que haga su voluntad y lleve la gloria a su propio nombre. Y hermanos, yo espero también que ustedes vengan a Dios en oración, confiando en Él como vuestro Padre amado. ¿Ustedes llaman a Dios Padre cuando oran? Si no, ¿por qué no? Jesús mismo lo hizo. Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. Él quiere que reconozcamos las bendiciones que vienen a nosotros porque somos hijos de Dios. Jesús quiere que nosotros corramos a los brazos del Padre como sus chiquilines, creyendo totalmente en Él. Venimos a un Padre de amor perfecto, hermanos, en plena confianza que Él se deleita en nosotros como sus hijos. Capaz, algunos de ustedes todavía no conocen a Dios como tu Padre. No le han confesado a Dios que son pecadores, que precisan su perdón. No han creído que Dios envió su único Hijo Jesús para morir en la cruz como el sacrificio que paga por el pecado. Ustedes no han creído que Jesús resucitó de los muertos,
para que todo aquel que confía en Él también sea liberado de la muerte y vive por siempre. Tengo que decirles, Dios no escucha sus oraciones. Todavía están afuera de su familia. No tienen una relación personal con el Dios del universo. Porque todavía están perdidos en sus pecados, viviendo contra la voluntad de Dios. Y entonces están condenados delante de Dios como su juez. Pero también les digo, todo esto se puede cambiar en este momento. Dice Dios en su palabra, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se crea para justicia y con la boca confiesa para salvación. Hazlo ahora, amigo. Confiesa a Dios que tú eres pecador, que tu corazón está lleno de deseo egoísta y has estado contra Dios, que tú has estado buscando los placeres de este mundo para satisfacer tu alma y todavía tú estás vacío. Pídele a Dios que perdone tu pecado y que te dé un corazón nuevo. Te arrepentía de tu pecado, amigo. Cree en Jesucristo, quien te invita así. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús murió para que pecadores como yo puedan ser perdonados y confiar en Dios como nuestro Padre. Pon tu fe en Jesucristo ahora y disfruta de una relación íntima con Dios como tu Padre. Así que, hermanos, oramos. Oramos hablando con Dios, no con otros, pero uno a uno con Dios. Y oramos también llamándolo nuestro Padre. Es lo que dice nuestro Jesús. Y también en el verso 10, ¿qué encontramos acá? Santificado sea tu nombre. Es lo que dice Jesús. Entonces tenemos que orar adorando al Padre, adorando a Él. Jesús está diciendo que empezamos nuestra oración enfocados en Dios. Enfocados en Dios. Este es el desafío nuestro. A menudo nosotros venimos a Dios enfocados en nosotros mismos. Inmediatamente empezamos a pensar en nosotros mismos, hablando sobre nuestros problemas, pidiendo cosas a Dios. Y yo no estoy diciendo que no hay momentos de emergencia cuando tenemos que clamar a Dios por ayuda. Pero, hermano, pregúntate a ti mismo, cada cuánto yo empiezo a orar pensando curiosamente en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios hace, en lo que la Biblia nos muestra de su carácter. Mientras no estamos enfocados en nuestro Padre, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque oramos sin reconocer la profundidad de sus recursos con que Él provee en nuestras necesidades. Oramos sin pensar en su gran fidelidad para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Oramos sin considerar su soberanía sobre cada problema que tenemos. Oramos sin darnos cuenta que Él está obrando según su providencia para glorificar su nombre en todo lo que pasa. Es por eso Jesús nos enseña a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar? Saben ustedes, ¿no? Porque no es una palabra nueva a nosotros. Hablamos a menudo como Dios es santo.
Cantamos el himno como santo, santo, santo. Sí, claro. Hablamos de la santificación, donde Dios obra en sus hijos para renovar sus mentes, para cambiar sus actitudes, así que sus vidas se hacen más santas como el santo. La palabra viene de un verbo en el griego que significa tratar una cosa o persona como parte de otras. Algo que es santificado es distinto que otras cosas. Así que en la Biblia, un templo es santificado porque es diferente que otros edificios. Un sacerdote es santificado porque es separado de otros hombres, ordenado para servir al Señor. Un altar es santificado porque existe para otro propósito que el de cosas ordinarias. Y el día del Señor también es santificado porque es bendito de Dios y distinto que los otros días. Así que cuando Jesús dice de su Padre, santificado sea tu nombre, nos llama a pedir que su nombre sea exaltado sobre todo otro nombre. O sea, que se le da otro lugar al nombre de Dios que es absolutamente único. Entonces, nuestro deseo como sus hijos es que su nombre sea exaltado. Y no solo su nombre, sino todo lo que Dios es y Dios hace. El nombre de Dios representa todo su ser y todas sus actitudes. Y sabemos que Dios nos ha regalado su poder y su gloria por medio de su creación. Mientras vemos todo lo que Dios ha creado, apreciamos la sabiduría infinita por la cual Él hizo todo. Como consideren, por ejemplo, conmigo, la araña de agua europea que vive en el fondo del lago, pero respira aire. Da una voltereta en la superficie del agua y atrapa una burbuja de aire y la sostiene sobre los agujeros de respiración en el medio de su cuerpo, mientras nada hacia el fondo del lago y teje una red de seda entre las alas. Entonces vuelve a la superficie del lago y trae hacia abajo burbuja tras burbuja hasta que se forma un pequeño globo de aire donde puede vivir, comer y aparearse. Pensar en esto me asombra. Y probablemente yo nunca veré esta araña. Probablemente. Pero hay muchas cosas creadas que atraen mi atención cada día y que me mueven a glorificar a Dios. Me encanta mirar una puesta de sol, es especialmente lindo, y levantar mi voz adorándolo a Él que pinta los cielos. Él no es más que lo que sabemos de Dios, de su creación. Dios se muestra a sí mismo en su palabra. Hermanos, Dios nos ha dado una gran cantidad de autorrevelación para motivarnos a adorarlo. Yo hice una lista breve de textos que nos ayudan a adorar a nuestro Padre. Y ya pedí a algunos de ustedes leer el texto que les di. Y así que cuando yo te nombre, por favor, lee en voz alta. Pero quiero empezar con 1 Crónicas 29, que dice, 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y Joshua, Salmo 93. Jehová reina, se vistió de majestad. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Asentó también el mundo, y no se moverá. Firme está tu trono desde entonces. Tú eres eterno. Y Melvin.
El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Dice Salmo 36, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Dice Salmo 89 también, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Y Isaías. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Caleb. Hola. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre está edificada la misericordia de los cielos mismos, establecerá tu fidelidad. Y Sabrina, Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y los enumerios se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y terminamos con Romanos 11:33, donde Pablo dice, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. En nuestra oración queremos que el nombre del Padre sea santificado. Hay muchos textos como así en la Biblia que nos ayudan a enfocar en la adoración de nuestro Señor. Podemos usar estos textos para ayudarnos a enfocarnos en Dios. Y obviamente no es fácil. Naturalmente empezamos a orar enfocados en nosotros mismos. Por eso tenemos que seguir leyendo los salmos y otros textos, meditando en el carácter fiel de nuestro Padre. Y creo que yo pedí a Federico también, ¿no? Perdón. Bien. Dale. Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. Con su diestra, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante todas las naciones. Salmo 98, 1, 2. Amén. Queremos, hermanos, glorificar a nuestro Dios por medio de nuestra vida. Y empezamos por medio de nuestra oración. Cuando estamos orando, es nuestra oportunidad para adorar a Dios, para exaltarlo, para ayudarnos a pensar en todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Entonces, hermanos, si vamos a orar para ser vistos por Dios de una manera que glorifica a nuestro Dios, tenemos que hablar con Dios. Estamos hablando con Él, no con otra gente, especialmente cuando oramos en público. Oramos para ser escuchados por Dios, no para traer atención a nosotros mismos. Y también oramos a Dios, nuestro Padre, que nos conoce más personalmente que cualquier otra persona. Las puertas de su sala del trono siempre están abiertas a sus hijos. Y cuando acercarnos a Él, queremos que su nombre sea santificado. Lo adoramos como solo Él merece. Hermanos, nuestro Padre nos da la gracia que precisamos, examinar nuestra forma de orar, para que oremos de una manera más agradable a Él. La próxima vez vamos a orar el resto del Padre Nuestro. Oremos. Padre amado, santificado sea tu nombre.
Tú eres exaltado sobre todo. Tú eres el único Dios del universo. Y somos, Padre, somos humillados delante de ti. Melvin en el show del Salmo 103 esta mañana, reconocemos, Señor, que delante de ti somos polvo, solo polvo. Y tú eres nuestra vida. Alabamos que tu Espíritu vive en nosotros. Tu Espíritu nos ayuda a orar, nos enseña a orar. Y gracias, Padre, que podemos hablar contigo en cualquier momento, cualquier lugar. No tenemos que ir al templo como el pueblo del Antiguo Testamento. No tenemos que irnos a un sacerdote, porque tenemos nuestro gran sacerdote en los cielos, nuestro Jesús, que murió por nosotros. Padre, te alabamos. Ayúdanos a hablar contigo de una manera más y más agradable a ti, solo para glorificar tu nombre, solo para conocerte mejor. Ayúdanos, Padre. Y gracias porque tú estás obrando en nosotros y tú eres siempre fiel. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. También tenemos mañana el privilegio de participar en la Santa Cena, la mesa del Señor. Y para prepararnos